denuncias que realizó el fiscal Bertoni hace un tiempo, ¿no? Sí, hay novedades importantes. En realidad lo hemos citado por ese motivo en particular. Y estas novedades, sin duda, se enmarcan dentro de un momento, de un proceso muy particular, cuando surgieron estas cuestiones vinculadas a una denuncia presentada en Cosquín. Ustedes fueron convocados, pudimos dar nuestra opinión en general, particularmente porque había ya opiniones públicas dadas por, en primer lugar, el fiscal y en segundo lugar por algunos protagonistas, funcionarios públicos, algunos de ellos, de esta parte del Valle de Punilla. Entonces nos vimos obligados por uno de esos motivos a poderlos convocar. Hoy los convocamos porque ha habido novedades nuevas que son importantes, es una resolución del juez de control. Ya acá mi compañero Oroz va a explicar mejor en detalle, pero queremos decir que cobra importancia todo esto porque está dentro de un proceso de fuerte debate, no quiero poner el término disputa, pero sí un fuerte debate y de labor por sostener las cooperativas prestadoras de servicios públicos, que en este Valle de Punilla no solamente tienen una tradición y una historia, sino un trabajo efectivo por resolver calidad de vida a la gente. Empiezo por el agua, digo cloaca, digo telefonía, digo gas natural, como en Carlos Paz, por ejemplo, y demás. Entonces, en esta tarea, en todo este proceso, nada fácil, porque sin duda el Estado tiene mucha responsabilidad en estas cuestiones, ¿no? Y lamentablemente muchas veces nos vamos por el mismo sendero. El sendero por el que atravesamos nosotros, que tiene que ver con los orígenes de estas instituciones cooperativas, es el sendero de la organización voluntaria de la gente para poder resolver tareas que el Estado debería resolver y que no las resuelve. Y que una vez asumida esa labor, además tenemos que sostener la misma en su calidad, en su sustentabilidad para poderla prestar en tiempo y forma. Y digo, como decía recién, muchas veces esto no tiene un correlato con la responsabilidad y el protagonismo que debería tener el Estado. Y digo, el Estado provincial como el Estado municipal, ¿no? Entonces, bueno, Claudio. Bueno, lo que sucedió concretamente es lo siguiente. Nosotros hemos convocado esta conferencia de prensa porque en su momento, por los medios masivos de la zona, hablaron tanto el intendente denunciante, porque la denuncia en realidad fue realizada por el intendente Montoto, y intervino el fiscal de Cosquín. Y todos ellos hablaron sobre la temática, prácticamente crucificando a los imputados. Hubo una serie de cuestiones en esta causa que a nosotros nos llamaron la atención. Por ejemplo, cuando fuimos a declarar por primera vez fue sin abogado defensor, una cosa que cualquier estudiante de Derecho Procesal en la facultad sabe que si se va sin abogado defensor es absolutamente nulo el acto. Lo peleamos hasta la Cámara de Acusación, regresó la causa a Cosquín, se tomó nueva declaración a los imputados y en esa oportunidad, que sí iban con abogado defensor, acompañamos 2 cajas de documentación que demostraban lo que a su vez nuestros representados expresaban en su declaración, que era que en el año 2000-2001 los servicios que estaban privatizados, los entes que los llevaban adelante, las empresas privadas que los llevaban adelante, huyeron con la crisis del 2001. Y que obviamente, como siempre, recurrieron a las organizaciones de la sociedad civil que siempre están. Esto es a las cooperativas. Incluso hubo que transformar la unión de cooperativas en una sociedad anónima porque era lo que exigía la provincia para hacer un convenio marco. En ese convenio marco, las cooperativas se hicieron cargo de urgencia de un servicio esencial para la comunidad, pero con una serie de cuestiones que eran evidentes. La obsolescencia del material y el compromiso del gobierno de la provincia de ir incorporando en la tarifa que se cobrara amortizaciones para el reemplazo de ese material obsoleto. Lo que no sucedió nunca, y entre las cajas que llevábamos eran las numerosísimas notas reclamando constantemente al gobierno provincial cumpliera su compromiso.
Tan es así que recién en el 2000, si no me equivoco, 2015-16, hubo por fin un esbozo de plan de avance que ni siquiera hasta el día de hoy ha sido cumplido por el propio gobierno de la provincia. Entonces, también nos preguntábamos en esas declaraciones si a Agua de Bilbao y a Benito Rollo los intendentes hubieran salido propagando por las calles, no le paguen, como sí lo hicieron con Cuenca Serrana Sociedad Anónima. No teníamos ninguna duda que no. Y también enmarcábamos esta denuncia y lo decíamos en una situación particular, la del año pasado y principios de este hasta abril, donde parecía que podía volver a existir un proceso que previa municipalización de los servicios, algo que está pasando en todo el Valle de Punilla y que no se lo están diciendo a los ciudadanos, porque tampoco le está diciendo cuál es el marco de prestación de los servicios que sigue rigiendo desde que el ministro Dromi lo dictó hasta el día de hoy. Si se municipalizan los servicios, tienen que tener una determinada exigencia que la ley marca, cuya única consecuencia puede ser o seguimos como está, con las cooperativas, que son las organizaciones de la sociedad civil, o se privatiza. Entonces, lo que nosotros decíamos que por detrás de esto había un intento de reprivatización, el cual obviamente después de la crisis económica de abril se ha transformado en una tanta de las utopías o sueños que tenían de renegociar la participación de los privados en la prestación de estos servicios. Todo esto lo dijimos en nuestra declaración e insisto, acompañábamos dos cajas completas, entre las cuales estaba un dictamen del Ministerio de Ambiente que decía que no se trataba de residuos peligrosos, y la ley nacional y la ley provincial establece que solo la autoridad de aplicación dice cuáles son los residuos peligrosos, y teníamos un dictamen expreso que decía que no se trataba de residuos peligrosos. Pese a eso, el mismo día que declaramos, por lo tanto nadie leyó esas dos cajas, jamás se elevó la causa a juicio, y eso motivó nuestra oposición. El juez de control, que es un juez típico de la justicia cordobesa, digamos, trató de empatar esta situación. No trajo a los verdaderos responsables que tendrían que estar sentados en el banquillo de los acusados en esta situación, que es los representantes del gobierno de la provincia. Dictó una falta de mérito respecto a la contaminación con residuos peligrosos, pese a que habíamos acompañado esta resolución, que insisto, nadie la ha leído, porque ni siquiera el juez de control la menciona en su resolución. Dicta una falta de mérito, por un lado, respecto a la contaminación de residuos peligrosos, y por el otro, sobresee definitivamente por la supuesta desobediencia a la autoridad que habrían tenido los dos imputados. Que, insisto, los dos imputados, particularmente algunos de ellos, no fueron elegidos al azar, pese a que no componían ninguno de los organismos que requiere la ley de contaminación de residuos peligrosos, sean las que tienen que ser citadas en un caso como este. Pero portaban un apellido que le servía a otro intendente que también está detrás de la privatización de algunos servicios públicos en el Valle de Punilla y particularmente en esta ciudad, como para golpear y avanzar en esta intención que nosotros vemos claramente detrás de cada una de estas acciones e incluso de estas denuncias. Lo que sí quiero dejar salvo es la actuación del fiscal Martín Bertoni, porque yo creo que ha actuado de buena fe en base a la prueba que le había presentado una de las partes, la otra no la vio, porque si lo hubiera visto no hubiera sacado la resolución que sacó. Y también porque obviamente los funcionarios judiciales en este país normalmente viven en una cápsula, ¿no es cierto?, dentro de su oficina y no están viendo lo que está sucediendo concretamente a su alrededor. Esta es una causa jurídica y nosotros la defendemos con argumentos jurídicos, pero es innegable que hay cuestiones políticas muy graves tratando de engañar al vecino para que vuelvan los mismos que salieron huyendo cuando dejaron de ser negocios los negociados.